poco entrevisté a Rockme Armas. Él conoce a Jaco Alba y me recomendó entrevistarlo. Por eso, si escucharon la entrevista de Rockme, va a haber un par de proyectos que les suenan conocidos, como la Escuela Popular de Diseño o el libro Alerta que Salpica. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me gusta que me cuenten sobre el mismo proyecto dos personas diferentes, porque les da perspectiva a lo que se hizo. Cada una cuenta a su manera, y en esa manera está el gusto. En esta entrevista repasamos también otros proyectos que no son parte de ninguna entrevista anterior. Jaco trabajó en varios proyectos alrededor del diseño, como campañas comunicacionales y audiovisuales para la reconstrucción de Colombia. Después de muchos años de guerra, hay mucho por hacer y acá vamos a escuchar un poco sobre esta transición. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Querés presentarte? Bueno, mi nombre es Jacobo Albán, soy integrante de la cooperativa Mecha, soy firmante del Acuerdo de Paz, exiliado político por muchos años, he regresado pues aquí a Colombia. Yo nací en Colombia, estuve viviendo pues a partir del exilio de mi mamá, vivimos en México, después en Canadá. Después estudié en Cuba, después estuve en Venezuela y ya retorné a Colombia con la firma de los acuerdos. O sea, ahora recién, hace poquito. Sí, como 4 años. Y contame de esta cooperativa Mecha. ¿Qué tipo de cosas hacen? La cooperativa Mecha es como un desarrollo de un proyecto comunicacional que nos llamamos Ejército Comunicacional de Liberación, que funcionó en Venezuela y que hacía pues diferentes campañas comunicacionales y diferentes trabajos con las comunidades desde el tema de la gráfica. Desarrollamos una escuela, tuvimos una escuela que estuvo pues bastante interesante, se llamaba Escuela Nacional de Gráfica Popular, en la cual se formaron personas que no podían llegar como a las academias de diseño. Era una formación de licenciatura, fueron casi 4 años con 2 cortes, pues fue bastante bonita esa experiencia con ellos, sobre todo porque se trabajó desde la educación popular. ¿Y cuánta gente participó de esa experiencia? Los que en total, o los que participaron o los que terminaron, porque había mucha fluctuación, hay unos que llegaban por un rato, otros que después se fueron. Tendría que buscar bien los números. ¿Y algunos llegaron a tener trabajo de diseñadores después? Sí, nosotros trabajamos de los que terminaron. Por ejemplo, actualmente en los proyectos de animación que tenemos, hay uno de los compañeros dos, está Robinson, está Iskra, que vienen desde el tema de Engrapo con nosotros. Hay las personas que están en otros lados también trabajando como diseñadores. Vamos a hablar de unos 8 que siguen trabajando como diseñadores, sí. Y decime una cosa, ¿cómo es esto que trabajan para el ejército o tienen el Ejército Comunicacional de Liberación? ¿Quién financia este tipo de iniciativas? No, el Ejército Comunicacional de Liberación, el ESL, se financiaba a partir de los trabajos que se realizaban. Se contrataba con diferentes instituciones, se hicieron libros, proyectos, a partir de proyectos, y teníamos como un rubro que era el tema de agitación, que era ya como funcionamos como cooperativa, con los excedentes que iban quedando, pues financiábamos nosotros mismos los proyectos que queríamos. ¿Y qué eran estos proyectos de agitación? ¿Me contás alguno? Por ejemplo, un proyecto de agitación, asumimos un proyecto de agitación en la escuela. En la escuela nadie nos dio un peso, sino fue gestión con una institución que nos prestó el lugar y todo el otro tema fue financiado por la cooperativa. Pero contame un poco más. ¿Qué hace hoy en día la cooperativa? ¿Siguen existiendo? La cooperativa sigue existiendo.
Hace como 5 años venimos un proceso de dispersión en varios países de América Latina y de Europa, pero seguimos trabajando. Se han salido algunas personas, han entrado otras personas, pero pues la apuesta sigue. Hay un proyecto interesante que quisiera mencionar también, que trabajaron ahí en la cooperativa que se llama, se oye un montón, ahorita hay una construcción aquí al lado, ¿no? Se oye bastante. Mariana, es la pandemia. Sí, ya sé, estamos todos en la casa con los chicos, la construcción. Acá tenemos la nieve que absorbe el ruido, entonces es más silencioso. Aquí estamos en el trópico. Entonces, hace 5 años que lo que pasó es que algunos de los socios de la cooperativa están viviendo en otros países y están trabajando con ellos a distancia. ¿Es así? Sí, pero entonces mira que hemos venido como en un proceso de trabajar a distancia que nos da pues unos aprendizajes para ahorita que nos tocó como a mucha gente meterse el teletrabajo, pues nosotros ya veníamos trabajando a distancia. Un ejemplo de esto, de proyectos así que se realizaron de forma colaborativa entre varios países, es un libro que realizó la cooperativa junto a otros colectivos que se llama Alerta que Salpica, que es un libro sobre los murales en las ciudades latinoamericanas que se construyeron unas categorías, primero se recopilaron un montón de fotos, te hablo de 6.000 y pico de fotos de murales en América Latina, después se construyeron unas categorías y se fueron repartiendo como en esas categorías, sin importar el país, todos esos murales. Uno clave que recuerdo ahora es el tema de memoria, otro clave es el tema de como de marcar el territorio. Y bueno, y con eso se trabajó con gente de Argentina, de Chile, de México. Cada categoría o cada sesión se volvieron después sesiones, va precedida de un ensayo y ese libro se editó en Chile y es, digamos, pues uno de los logros ahí de todo este proceso. Perfecto. Y hoy en día, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Es lo principal que haces? ¿Es la cooperativa o tenés otras áreas de influencia? No, no, vivimos en el pluriempleo, ahorita toca buscar de diferentes formas, pero hoy en día en la cooperativa estamos inmersos en, digamos, hemos transitado hacia el tema audiovisual, específicamente hacia el tema de animación, ¿sí? Entonces, tenemos varios proyectos que se han venido trabajando, uno en el cual estoy más involucrado se llama Un pedazo de paz, que se plantea como una serie de 8 historias de 3 minutos cada una, donde se expone pues la realidad del conflicto armado, pero sobre todo las formas que han buscado la gente para construir paz, ¿sí? Para no quedarse en el tema de la guerra, sino cómo le han hecho frente a todas estas situaciones. Entonces se cuentan ahí la historia de un hijo de guerrilleros, de un soldado, de un policía, perdón, de un policía que sufrió un atentado, de desplazados, de médicos. Entonces estamos ahí como en todo el proceso que ha sido pues bastante interesante porque es este mundo audiovisual que da muchas posibilidades. Estamos trabajando desde la docuficción y con el talento que hay en la cooperativa, compañeros de las ilustraciones, la colorización, pues está quedando un proyecto bastante bonito. El proceso ha sido recoger entrevistas de eso que nosotros construimos como arquetipos y después hemos hecho los guiones tratando de representar las problemáticas y bueno, ya todo este proceso de animación que ha sido muy... ¿Y esto o cómo lo ven ustedes? ¿Es como una herramienta para que crezca la empatía entre los distintos ciudadanos con diferentes ideologías o es más una herramienta como de ayuda a la gente que está transitando como por momentos difíciles en esta reconstrucción? No, sí, es traer la complejidad del panorama,
en función de la reconstrucción y de la reconciliación nacional. Sabemos que el término de reconciliación en el sur es muy complicado, pero en Colombia se ha venido trabajando también desde sectores alternativos, progresistas, de izquierda, porque no se trata de decir que se olviden las diferencias y ya, sino de asumir de que este país no puede seguir en guerra después de 60 años. Y no lo hemos logrado, o sea, no hemos logrado acabar la guerra, la situación sigue pues muy preocupante. A ver, ¿me contás un poquito del contexto? Porque quizás es más fácil para los que escuchan el podcast entender por qué la situación es preocupante, qué es lo que está pasando en este momento en Colombia. ¿Por dónde empezar? Te digo, en el 2016 se firmó un acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. Ahí se acordaron unos mínimos, son 6 puntos sobre cómo resolver las causas estructurales que ocasionaron el conflicto y que permitieron que se prolongara en el tiempo. Entonces, el punto 1 es el tema de la tierra, que es fundamental, y el acuerdo se llama Reforma Rural Integral, donde se acuerdan qué medidas tiene que hacer el Estado para acortar la brecha entre el campo y la ciudad, como el tema de la reforma rural integral, darle tierra a los campesinos, pero no solamente tierra, sino todos los derechos que merecen, el tema de salud, electrificación, acceso a la cultura, porque se trata de territorios que han sido históricamente abandonados por el Estado colombiano o donde solamente el Estado ha hecho presencia con las fuerzas militares. El segundo es participación política, el tercero es reincorporación, el cuarto es solución al problema de las drogas ilícitas, el quinto es lo relacionado con el tema de verdad, víctima, reparación, garantías de no repetición. Y el sexto ya es como todo el tema de verificación del fin del conflicto. Entonces, ese acuerdo de paz se firmó, sin embargo, no se ha implementado como ha sido escrito. No se ha implementado y hasta el día de hoy se siguen asesinando lideresas sociales, y el partido de gobierno del presidente que ganó pues está comprometido en hacer, como ellos mismos lo han dicho, hacer trizas los acuerdos de paz. Entonces está en un proceso de simulación de que cumplen, porque hay una exigencia de la comunidad internacional porque se cumplen los acuerdos de paz, pero en territorio pues se está haciendo todo lo contrario. No se ha ocupado los territorios que dejó las FARC cuando salió digamos, del monte y hizo dejación de armas, y todos esos territorios están en disputa de diferentes grupos armados el día de hoy. Entonces hay una confusión ahora de actores armados en los cuales hay también una permisividad del Estado y que se ve reflejada en las cifras de unas organizaciones que hablan de más de 900 líderes y lideresas sociales, entre ambientalistas, dirigentes de Junta de Acción Comunal, defensores del territorio, líderes indígenas, sindicalistas, defensores de derechos humanos, excombatientes, o sea, firmantes del acuerdo de paz que siguen matando. De estos han asesinado 258. Entonces todo esto ha pasado ¿Son 900 o 258 los líderes sociales asesinados? No, 258 son solamente los firmantes del acuerdo de paz, o sea, exguerrilleros que han sido asesinados ya en La Paz, pero son parte de todo este otro, porque no solamente han matado firmantes del acuerdo de paz, sino que han asesinado, como que te decía, líderes juveniles, ambientalistas, o sea, estamos viviendo un desangre de todas las personas
que piensan y hacen lo posible porque haya otra Colombia. Y decime una cosa, ¿quiénes eran los que podían firmar este acuerdo de paz? ¿Cómo fue que firmaste este acuerdo de paz? El acuerdo de paz se firmó entre la guerrilla y el Estado. O sea, O sea que vos eras un representante de la guerrilla. yo hacía parte de la estructura de las FARC. Y ahora, decime una cosa, ¿y estos videos, cómo es que aparecen estos videos como una manera de aportar a esta situación? Los videos, digamos que son, como te decía, una forma de complejizar el panorama, de decir, esto no se trata de buenos contra malos, independientemente del que uno crea que es bueno y el otro que crea que es malo, sino que en una guerra y además de tantos años, que además es lo que nos hemos, pues después de mucho tiempo y de conversar mucho, es como lo que sale más a flote, que el tema de la guerra en Colombia beneficiaba a los sectores armamentistas, a los que vendían armas, a los grandes monopolios que hicieron del negocio de la seguridad algo muy lucrativo y perjudicaba pues a los que ponían los muertos, que son los sectores populares de todos los ejércitos en la confrontación, sea en la guerrilla, sea el Estado, o sea en los grupos paramilitares que armó el Estado, o sea, todos de todas maneras son personas provenientes de las clases populares que son los que ponían el pecho a las balas, ¿no? Entonces, bueno, el acuerdo viene a decir estas transformaciones o por parte de la insurgencia, decir esas transformaciones no se van a lograr por el tema militar. Ya se hace caso a un clamor popular, que es que el pueblo colombiano está cansado de la guerra, que lo ha hecho manifiesto de diferentes formas y que hay que buscarle alternativas a ver cómo se construyen las mayorías necesarias para cambiar el país, porque no se han cambiado los principales problemas. O sea, hasta el día de hoy no se ha repartido tierra, hasta el día de hoy no se ha cumplido con lo pactado, pero pues yo creo que tampoco es que todo haya sido en vano, sino que hay muchas más personas peleando y movilizándose por estas causas y que se están viendo, porque antes todo lo que se veía sobre Colombia o era narcotráfico o era que hay un problema se justificaba toda la represión contra el movimiento social diciendo, no, son infiltrados de la guerrilla, no, tal, solamente es parte del conflicto armado y se desconocían pues todas estas otras aristas del conflicto. Y decime una cosa, yo entendí que algunos que habían sido parte de la guerrilla estuvieron armando también como una especie de marca de ropa y de bolsos o de, ¿cómo le dicen ustedes? Mochilas. ¿Vos fuiste parte también de esa iniciativa? No, eso es en otra ciudad. Hay unos que están en Bogotá, son unos compañeros que se llama Avanza. Hay otros que están en Anorí, que son los de la montaña. Hay varias iniciativas en todo este proceso de reincorporación, como se llama aquí, reincorporación a la vida civil. Hay procesos en el tema, por ejemplo, gente que se ha dedicado al tema de libros, gente que se ha dedicado, la gran mayoría pues son proyectos agrarios, ¿sí? Ahorita hay un proyecto que se está impulsando que es de piscicultura, pero pues también hay otros compañeros, compañeras que se le han metido al teatro, se le han metido al tema audiovisual, de fotografía, a partir pues de los aprendizajes que se obtuvieron en la confrontación, pero también pues de escuelas que se han realizado ahora y valga decir que la mayoría de estos procesos pues se vienen realizando con esfuerzos autogestionarios, pues no se ha cumplido con el impulso a estos proyectos por parte del Estado. Una cosa clave, digamos, que impacta a la mayoría de los reincorporados, pues es el tema de la tierra. Como te decía, porque la mayoría tienen proyectos agrícolas y para estos proyectos todavía no han desembolsado, o sea, no han asignado tierras para desarrollarlos. Entonces, ha sido este proceso muy lento. Pero sí, se avanza con lo de la ropa, ahí están los compañeros, con la miel, hay unos compañeros haciendo miel. Ok.
A mí me interesan los proyectos que tienen algo que ver con el diseño. ¿En qué otras cosas estás vos, aparte de estos videos? ¿Querés contarme algún otro proyecto? Nosotros estamos, una de las cosas que impulsamos aquí con varias gente, Ahí, es aquí es el, donde. ¿Dónde estás viviendo, yo Jaco? estoy en Ah, ok. Cali, Cali Valle, Cali que es la capital del Valle del Cauca, aquí en Colombia. Entonces, nos juntamos con varios colectivos, con varias gente que sacamos una propuesta comunicacional y lo estamos desarrollando de forma colaborativa. De eso fue el link que te mandé, porque ahí un poco también como cambiando lógicas, no tanto desde la visión centralizada de que esto es lo que vamos a hacer y todo el mundo súmese, sino es, bueno, hay una propuesta, se modifica, no se modifica, cuáles son las líneas generales, pero va aportando también como con los conocimientos que ha dado, la experiencia que ha dado ya haber trabajado en campañas comunicacionales. Entonces, se definieron unos objetivos centrales, se definieron unas etapas del proceso y se ha venido. ¿Y esto qué? ¿Me contás un poco qué era? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Qué era lo que querían hacer en este caso? Pues mira, te cuento como pues la justificación es todo lo que estamos viviendo, ¿no? Todo el tema del uribismo en el poder con el presidente Duque. Entonces, hay una parte del himno nacional en Colombia que dice, cesó la horrible noche, la libertad sublime, pero apostamos a recoger esa idea y decimos todavía no ha cesado la horrible noche. Entonces una exigencia en la cual todo mundo pensamos, toda persona se puede identificar es que cese la horrible noche. De pronto eso no dice mucho a otra gente que no sean de Colombia, pero pues como es algo que desde chiquitico hemos escuchado en el himno nacional y todo eso, entonces desde ahí se apuesta a que haya una conexión. Entonces la campaña se llama Que cese la horrible noche. Tiene unos objetivos, digamos, generales que va desde el tema de articular, pues porque somos muchos y muchas y se necesitan de muchas manos para lograr estos objetivos. Es un tema de agitar, un objetivo de agitar, porque el tema de la indiferencia sigue pesando y creo que es uno de los mayores obstáculos a vencer. El tema de denunciar, porque siguen pasando atrocidades en las cuales la gente no se da cuenta y cuando se da cuenta, pues sí genera una sensibilidad y también pues apostándole al tema de emocionar, de trabajar con la emoción, porque no solamente la razón es necesaria para la transformación social. Entonces, bueno, esta campaña se ha trabajado a partir de stencil, de camisetas, todavía estamos ahí como impulsándola, es algo que está vigente, ¿no? ¿Y cómo les parece que qué reacción tienen de la gente? La verdad la reacción ha sido positiva, ¿no? Una de las iniciativas que organizaron unos compañeros fue armar un sello, un sellito con esa frase y pegársela a los billetes. Entonces se vendieron los sellos y con la idea de que, bueno, que esos billetes circularan y le llegara a diferente gente. Cada vez que se tiene ese billete, pues se reproduce el mensaje. Entonces, y hemos tenido gente que ve el mensaje y se queda preguntándole a otro, bueno, ¿y por qué? ¿Qué es esto de que es la horrible noche? Y la gente, y genera como la pregunta, genera la inquietud, igual con los esténciles, ¿no? Sí ha sido interesante ver que gente del común, pues ahí se identifica con este llamado. Por ejemplo, ahorita hace poco, la semana pasada, salió la cifra de los asesinatos extrajudiciales cometidos por el ejército, que aquí han llamado de una manera como de eufemismo los falsos positivos, que son personas civiles asesinados por el ejército para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate. La cifra, eso es un tema que ya se había trabajado desde hace un tiempo, pero la fiscalía hablaba de 2.000, 2.500 personas. Ahorita la JEP
que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha recogido informes de generales, que ha recogido informes de coroneles y de las víctimas, pues ya hace pública el caso y habla de 6.402 civiles asesinados por los falsos positivos. Entonces, con lo de que cese la horrible noche va acompañado como de estas luchas, ¿no? Entonces apareció un stencil que decía que cese la horrible noche con el número 6.402, que cese la horrible noche, o sea, identificándose con las diferentes luchas. Unas compañeras por allá en otra ciudad agarraron el stencil, lo modificaron, que ahí es donde creemos que la gente se va apropiando de la campaña, y le cambiaron y decía que cese la feminicida noche, pues porque es una de las situaciones que también golpea a la población, a las mujeres específicamente, y en las cuales pues también es necesario que haya medidas para transformar toda esta situación que no para y que se siguen contando cuerpos, contando compañeras cada vez más, o sea, pues toda esta tragedia que no es un tema solamente de Colombia, ¿no? Que es no sé cómo llamarlo, si la pandemia del machismo, del patriarcado, ¿o qué? Jaco dice que hay que complejizar el panorama y mostrar alternativas. Y cuando habla de estas alternativas nos explica que no tienen que ser solo razonables, sino también apostar a la emoción. Y apostar a la emoción no es obvio ni fácil. A mí me cuesta mucho ponerle algo de emoción al trabajo de todos los días y a veces entonces me disocio. Pongo la emoción en mis dibujos, que ahora estoy dibujando mucho, y hago un trabajo más racional en diseño. Pero me parece que no tendría que ser así, que tendría que explorar más los caminos de la mezcla, donde las dos cosas no se comen separadas. Y lo de complejizar el panorama también lo tomo y me lo anoto. Un recordatorio de que no todo lo que tenemos que hacer después de una investigación es resumir y contar. Le rehuyo a complejizar porque muchas veces tengo que vender una idea o una manera de hacer para poder avanzar con un proyecto. Entonces soy clara y contundente en el mensaje y a veces podría ser más complejo y menos masticado antes de mostrarlo. No sé si les pasa. Bueno, sigamos escuchando a Jaco. Y decime, ¿qué te imaginas que va a pasar en el futuro? ¿O qué te gustaría que pase? No, me parece que es fundamental que haya un cambio de gobierno. Se están alineando las fuerzas políticas porque ya pues faltan menos de 2 años para que hayan elecciones en Colombia. Ha habido unos acercamientos de los sectores alternativos, lo que han llamado un pacto histórico, como para lograr que esto cambie. Yo diría que esa es la horrible noche, pero no, en serio, que cambie, porque otros 4 años de lo mismo creo que ya es insostenible. Es insostenible, y en esto se están juntando no solamente pues las visiones revolucionarias, más radicales y eso, sino son personas que sienten el país, que están totalmente desconcertadas con los que se han hecho en los cargos del gobierno, con el nepotismo con que se han asignado las responsabilidades. Una de las directoras del banco que pusieron es hija de una de las ministras, de una de las que fue ministra del Interior, y ahora es embajadora de Colombia por allá en Bruselas. Entonces, cosas así, por poner ejemplos, pero si hablamos de tu cooperativa, por ejemplo, o de tu trabajo como diseñador haciendo este tipo de material audiovisual, ¿qué te ves haciendo en el futuro?
Nosotros nos vemos trabajando más, más proyectos audiovisuales. Tenemos, en este momento hay, aparte de este que ya estamos en producción, tenemos otros que se vienen desarrollando y estamos concursando en convocatorias de diverso tipo. Hay uno que se llama Filo, por mencionarte alguno, que es un animado para adultos de una persona que vive en la frontera entre Venezuela y Colombia y en el medio, pues, en un mundo posapocalíptico y que vive en todos los sentidos, digamos, en el borde, en el filo, ¿no? Es una persona trans, vive en la frontera y vive también como en el límite de lo legal y de la ilegalidad. Entonces ya estamos, pues se está escribiendo el guión, se ha participado en algunos concursos. Hay otros trabajos que, hay uno que se realizó sobre, inspirado en la historia de Macandal, ¿sí? La revolución de Haití. No la conozco, la historia de Bacantal. Macandal es una figura, digamos, de una figura mítica del reino de este mundo, escrito por Alejo Carpentier. O sea, que Alejo Carpentier lo recoge de la sabiduría popular, sí, como de la idiosincrasia de la gente de Haití que inspiró pues toda la revuelta de los esclavos en Haití, que fue la primera independencia de aquí de América. Entonces, pues se ha recogido esa historia y hay unos compañeros que vienen trabajando en una propuesta de guión que también ya está bastante desarrollado, ya ha participado en algunos concursos. Tenemos casi como 13 proyectos. Hay un proyecto que está desarrollando desde Chile, la compañera que está en Chile, que se llama Dos Menos, que es sobre el tema de la migración, mujeres migrantes y cómo hay dos, como haciendo un paralelismo entre la época de la dictadura de una mujer argentina que desaparecen en Chile y una migrante haitiana que desaparecen, que meten presa y le quitan a su hijo en Chile. Entonces, ahí sí, pues hay varios. O sea que te ves haciendo videos. Sí, que estas apuestas se vuelvan autosustentables y que logremos unificar pues lo que queremos decir con la posibilidad de hacerlo y lograr financiarnos de eso, salir un poco del tema del pluriempleo, poderle dedicar más. A mí en lo personal me interesa mucho el tema de la educación, poder con lo aprendido trabajarle a otra versión de Engrapo. Creo que fue una experiencia bastante bonita, bastante enriquecedora. O sea, volver a reconstruir estas clases de diseño para sectores populares. Sí, sobre todo porque más allá de lo técnico era también un poco entender o problematizar la gramática cultural en la cual nos movemos y desde ahí incidir. A partir de recursos modestos, si se entiende bien, se sabe cómo hacia dónde direccionarlos para que tenga el mayor impacto en función de los objetivos que se planteen el grupo de personas, ¿no? Entonces, como desde ahí, esa apuesta del diseño de la gráfica popular, ¿no? Creo que es bien interesante. Sí. Y decime, ¿qué cosas te inspiran? Esta es mi última pregunta en general. ¿Qué cosas qué estás leyendo, escuchando, que tengas ganas de recomendarles a otros? Yo soy, a mí me gusta leer mucha literatura, sobre todo. En este momento estoy leyendo ciencia ficción, pero porque cayó en mis manos, una antología de cuentos bastante interesante, cuentos de ¿De quién? De Ok, Bradbury.
Son siempre buenos. Sí, la verdad no es que yo sea el que más, o sea, he leído algunas cosas de Bradbury, pero pues no es lo que más conozco, pero digamos, en el momento estoy leyendo eso. No sé, yo vengo de una tradición de, pues si se quiere decir de izquierda, creo que desde ahí hay todo un tema de la música, de los diferentes géneros, que va desde la trova cubana, la nueva canción chilena, la canción protesta que le llamaban algunos, hasta todo el movimiento de los raperos últimamente, o el tema de la música fusión, que ha recogido pues los ritmos tradicionales y los ha puesto a sonar en otros circuitos. No sé qué me inspira. Creo que pues siempre estar como abierto a nuevas posibilidades, ¿no? Salirse un poco de lo que uno se encierra a veces, sea por fronteras, por sectarismos. No sé, puedo pensar más en esa pregunta. Y si tuvieras una pregunta, te tengo otra más, perdón, te dije que era la última y no lo cumplí. Pero si tuvieras que darle un consejo al Jaco que fuiste como joven o adolescente, ¿qué le dirías? Yo me dedicaría a aprender cosas, o sea, de la mano de todo el desarrollo conceptual o el tema de los análisis y eso. Yo estudié sociología, entonces de la mano de eso trataría de aprender más cosas técnicas que creo que son claves. Creo que ya se vuelve un tema hoy en día, saber armar un volante, saber armar un podcast, editar un video, son cosas de ABC que ha tocado aprenderlas con el tiempo, pero que lo estudiaría desde más pequeño, porque todavía en ese sentido soy muy analógico. Entonces, no se dejan de hacer las cosas, pero cuesta más. Entonces, cuando no hay, digamos, como trabajos colectivos o hay tareas que toca hacer solo, pues se hacen, se toca, digamos que ya uno tiene un ojo que ha sido entrenado pues por los compañeros que tienen más experiencia en el tema y trata de sacar tareas adelante, pero pues cuesta. Entonces trataría de aprender más de esas cosas técnicas, del manejo de herramientas. Nada más, ¿querés que algo no te pregunté que te hubiera gustado que te pregunte? No, me parece que es como interesante, pues porque que desde tú allá desde Finlandia creo que es la primera persona que yo he hablado que está en esos lados. Y pues que seguramente le llegas a otra gente en diferentes partes del mundo, pues que se interesen por lo que se hace en estos lares y que siempre abiertos a pensarnos cosas en conjunto, ¿sí? Siempre como dispuestos a ver qué nos inventamos, a ver cómo desde lo que hacemos podemos colaborar con otras ideas, de que esté dispuesta, ¿no? Pues que se abren como esas nuevas redes de de esas tecnologías las hacen posibles, ¿no? Entonces, eso. En Europa se habla mucho cómo en el futuro vamos a trabajar menos, porque sería mejor que los que están empleados trabajen menos horas por día y exista menos desempleo. En el tiempo libre, entonces, vamos a poder hacer cosas como este podcast, colaborar con alguna otra causa justa o cuidar más a los niños y ancianos. A pesar que tengo un trabajo que me gusta, todos los años me propongo pedir trabajar menos horas, pero cuando llega el momento no me animo porque la situación laboral no es fácil. Y para una mujer llegando a los 50, inmigrante que no escribe en finlandés, no es evidente conseguir trabajo interesante. En general, no está bien visto pedir trabajar menos horas, a menos que tengas niñes de menos de 10 años, que yo no los tengo. Ya se me pasó el momento, y en ese momento que sí los tenía, no podía darme ese lujo. Ahora, creo lo mismo, que es un lujo y que quisiera poder tener en el próximo contrato.
o sea, hacer un contrato por menos horas de trabajo, lo que significa menos sueldo, pero no es mucho menos por el tema de los impuestos. Acá en Finlandia, cuanto más ganás, más impuestos pagás, o sea que si trabajás menos horas, pagás también menos impuestos. El tema del trabajo es muy complejo y siempre hay muchas variantes a tener en cuenta. A mí cuando Jaco cuenta de su trabajo en la cooperativa me parece algo muy genial que me encantaría explorar. Elegir los compañeros y compañeras de trabajo y no estar en un ambiente lleno de jerarquías me parece un sueño. Y supongo que a otros les parece un sueño lo de tener un buen trabajo con un sueldo igual todos los meses, vacaciones y aguinaldo, que me deja resto para poder hacer este podcast en los ratos libres. Acá seguimos pensando que el pasto es siempre más verde del otro lado. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.